Don Ernesto fundó su empresa hace 40 años. El día de hoy, sus 3 hijos y 2 de sus sobrinos se encuentran dentro de la nómina. Sin embargo, cada decisión se ha convertido en una discusión. ¿Te suena esto familiar? Quédate en este video porque el día de hoy vamos a platicar sobre algo que podría estar frenando el crecimiento de tu empresa familiar si no lo gestionas adecuadamente. Y estoy hablando de la estructura organizativa jerárquica. Hola, ¿qué tal amigos de consultoría y capacitación en gobernanza familiar corporativa? Tu aliado estratégico en la profesionalización del sector agroalimentario. Mi nombre es Gustavo Solís y como siempre les doy la más cordial de las bienvenidas a este video número 7 que estamos realizando para nuestro canal de YouTube. El día de hoy espero que toda esta información que voy a compartir contigo sea de gran utilidad y de mucho valor, sobre todo para ti, para tu familia y para tu agroempresa familiar. Hoy vamos a platicar sobre la estructura organizativa jerárquica dentro de las empresas. Cuando hablo de una estructura jerárquica, no me refiero solamente al dibujito de un organigrama que seguramente cuelga ahí en tu oficina o que se encuentra en algún lugar dentro de tu agroempresa. Me estoy refiriendo a el esqueleto de tu organización, este que define cómo se distribuye el poder, quién manda y cómo se construye o se destruye la confianza dentro de tu organización. En términos muy técnicos, digámoslo así de una forma, pues cuando hablamos de un organigrama, de una estructura jerárquica, en realidad estamos hablando de un sistema que permite pues el definir y repartir actividades, definir roles, identificar quién hace qué, quién ejecuta, quién manda, quién toma las decisiones, ¿no? Es decir, por eso te mencionaba hace un momento que prácticamente esto es como una radiografía de tu agroempresa, es decir, es el esqueleto de tu agroempresa, cómo funciona tu empresa a través de pues, todos los niveles jerárquicos y a través de todas las personas que están colaborando dentro de la agroempresa. Típicamente las empresas pues generalmente tienen 3 niveles jerárquicos, es decir, el organigrama lo podemos dividir en 3 grandes áreas. Si lo vemos como una especie de pirámide en donde tenemos pues la base y luego conforme vamos subiendo se va haciendo más pequeña, pues en la base tenemos el nivel operativo, es decir, todas aquellas personas que están directamente pues involucradas en la producción del bien o del servicio que tu agroempresa esté ofreciendo. Luego, si subimos un poquito más en este nivel jerárquico, tenemos a los mandos medios, que son aquellas personas que sí están todavía en temas de producción, pero también ya tienen una visión un poco más amplia, más estratégica, y son aquellas personas que se encargan de hacer la traducción, digamos, entre los objetivos que tiene la agroempresa y transformar esos objetivos en políticas, procedimientos, en fin, una serie de actividades para que se traduzcan a la parte operativa y se pueda realizar y alcanzar esos objetivos estratégicos. Y finalmente, digamos que en la punta o en la cúspide de esta pirámide podemos tener a la alta dirección o al consejo directivo, por ejemplo, ¿no? Gerencia general y directores que se encuentran dentro de la agroempresa. Básicamente, la mayoría de las empresas, pues podemos definir estos 3 tipos de niveles jerárquicos. Ahora, cuando estamos hablando de una empresa familiar, pues típicamente, ¿quiénes son los que ocupan esos puestos en los diversos niveles? Pues generalmente siempre es la familia, ¿no? Los miembros familiares. Y después, cuando ya no hay miembros familiares que puedan ocupar esos puestos, pues generalmente pues, empiezan a contratar a personas fuera del círculo familiar para que cubran esos puestos, para que realicen esas actividades, ¿no? Para que cubran esos perfiles. Y te voy a hacer las siguientes 4 preguntas y quiero que seas tú que me estás viendo, que estás escuchando este video incluso, que me digas, que hagas ese razonamiento, esa introspección y me digas si esto te suena familiar o no te suena familiar. La primera pregunta que te voy a hacer es, ¿el fundador sigue tomando todas las decisiones dentro de la agroempresa, aunque ya existe a lo mejor segunda generación que está también trabajando con él o que ya tiene a lo mejor directores o gerentes externos de la familia, pero aún así el fundador o la fundadora son los que siguen tomando todas las decisiones de la agroempresa? La segunda pregunta que te voy a hacer es, los hijos a lo mejor, los hijos, las hijas del fundador o de la fundadora ya se encuentran trabajando dentro de la agroempresa, ya tienen cargos, pero no tienen funciones claras. La tercera pregunta que te voy a hacer es, ¿existen ya personas, colaboradores, trabajadores que no son parte de la familia, es decir, que fueron contratados para cubrir un puesto de trabajo, pero que no se atreven a opinar, que no se atreven a dar un punto de vista
o una mejora o una actividad o proponer cosas para la agroempresa? Y la cuarta pregunta que te voy a hacer es, ¿en dónde se toman las decisiones de la agroempresa? ¿Se toman dentro de la empresa, dentro de un consejo directivo, dentro de un consejo de administración o incluso dentro de un consejo familiar? ¿O las decisiones se están tomando, digamos, en las reuniones familiares de los domingos, en las reuniones de los 15 años, de los bautizos, de las salidas de la familia? Ojo con estas cuatro preguntas, porque si en alguna de ellas tú estás contestando afirmativo, por ejemplo, que el fundador o la fundadora sigue tomando todas las decisiones, que los hijos tienen cargos pero no tienen funciones ni responsabilidades claras, que hay empleados, hay colaboradores externos que no opinan, que no dan su punto de vista, o que las decisiones se están tomando fuera de la agroempresa, ojo aquí, porque estos son algunos de los síntomas, dentro de muchos otros, que pueden estarte diciendo que tu estructura jerárquica o tu organigrama, como generalmente lo conocemos, no está funcionando de manera adecuada. Ahora, lo que se tiene que buscar en estos casos es que tu estructura organizativa, tu estructura jerárquica, tu organigrama, sea funcional, ¿sí? Esto no quiere decir que sea un sistema rígido, más bien tiene que ver con que la funcionalidad de este organigrama tiene que ver con que pues se entienda claramente cuáles son los roles, cuáles son las actividades, cuáles son pues digamos, el poder de mando que puede tener cada persona dentro de esta estructura jerárquica, y a partir de ahí que esto tenga coherencia con los objetivos estratégicos de la organización, con el nivel de trabajo que tiene la empresa, con las actividades que se tienen que realizar y que haya una persona que se encargue de eso, con las actividades y responsabilidades de ese puesto de trabajo. Y ahora te voy a dar otras señales que también te pueden estar indicando que tu estructura jerárquica o tu organigrama no está siendo funcional al 100%. Y algunas de ellas son las siguientes. Uno, existen decisiones lentas, es decir, para poder aprobar un proyecto, para poder aprobar una decisión, para poder aprobar una estrategia, el tiempo es, híjole, ilimitado dentro de las empresas, ¿no? Esas decisiones se tardan mucho tiempo en poder salir o en poder ser aprobadas o rechazadas o incluso revisadas dentro de la agroempresa. Otra cosa que puede estar generando y que te puede estar diciendo que no es funcional tu estructura organizacional o tu estructura jerárquica es que existe, te has dado cuenta de que hay duplicidad de funciones. Es decir, lo mismo que hace un departamento lo puede hacer otro departamento, lo mismo que hace una persona lo hace otra persona tal vez en otro departamento, y entonces empieza a haber esa duplicidad de actividades y de funciones dentro de la propia organización. Un tercer punto es que hay una dependencia excesiva a una sola persona. Generalmente en las empresas familiares esta dependencia suele ser hacia el fundador o la fundadora. Un poquito asociado a lo que te mencionaba hace un momento, quién toma las decisiones, quién está a cargo de aprobar todas las decisiones que se dan dentro de la agroempresa. ¿Hay un consejo familiar, un consejo de administración o solamente es una persona la que se encarga de realizar todas estas decisiones o de tomar todas estas decisiones estratégicas? Depender de una sola persona, ¿no? Esto te está indicando que tu organigrama no está siendo funcional, porque te voy a hacer el siguiente planteamiento. Si esta persona de repente ya no está, si esta persona ya no trabaja dentro de la empresa porque se retiró por alguna enfermedad o por cualquier cosa, entonces, ¿quién se va a hacer cargo de esta organización? Fíjate que a lo largo de la trayectoria que he tenido trabajando con empresas familiares, nos hemos dado cuenta que un punto importante es esto, el tener esa dependencia excesiva hacia el fundador o hacia la fundadora, que de repente nos ha tocado que este fundador ya no está, esta fundadora ya no existe, y entonces, ¿qué pasa? Pues las personas que estaban a cargo, como los hijos, por ejemplo, que tenían cargos, pero que no tenían una función clara de actividades, de roles, pues simplemente la empresa pues ya no puede seguir adelante o les es muy difícil a los sucesores poder pues avanzar en el trabajo que ya tenía este fundador o fundadora. Otro punto, otra cosa que te puede estar indicando que tu estructura jerárquica no es la más adecuada es que existe confusión sobre responsabilidades. Es decir, sucede algo en la empresa, en la agroempresa, y resulta que nadie se hace responsable porque todo mundo hace de todo, pero nadie es responsable de nada. Entonces, este punto también es importantísimo porque, pues al final, una buena estructura jerárquica te va a permitir identificar cuáles son los roles y las responsabilidades que tiene cada persona dentro de su puesto de trabajo.
Otro punto es la alta rotación que puede haber en puestos claves dentro de la agroempresa. A lo mejor en gerencias o en directores o en algún puesto pues importante y clave dentro de la empresa y que haya mucha rotación, ¿no? Que en el año tú estés cambiando 2 o 3 veces a esta persona en ese puesto en específico, no necesariamente tiene que ser por la persona que entra y sale, sino por la forma en la que tú has estructurado ese organigrama y la forma en la que se ubica ese puesto de trabajo dentro del organigrama. Otra cosa que te puede estar indicando que tu organigrama no está siendo funcional es la falta de comunicación lateral. De repente hay departamentos que tienen cierta información, pero no se comparte con otro departamento y entonces luego tenemos, por ejemplo, que el de compras ya hizo ciertas compras, pero crédito y cobranza no sabe exactamente qué fue lo que pasó acá o qué acuerdos llegaron y después ventas resulta que ya tiene vendido a lo mejor ahí un cargamento o algo, pero compras ni siquiera sabe, ¿no? Entonces, esa parte de una falta de comunicación entre los departamentos también te puede estar indicando que tu estructura organizacional jerárquica no está funcionando de manera adecuada. Y ahora, ¿cuáles son los errores más comunes que se llevan a cabo cuando las agroempresas familiares están generando, digamos, esta estructura jerárquica, este organigrama, al momento en que empiezan a expandirse o a generar, pues a lo mejor, este crecimiento dentro de ellas? El primero de ellos es que empieza a haber parentesco sobre las competencias dentro de este organigrama. Es decir, ellos van creando, ¿no? Las agroempresas van creando, pues por ahí, puestos de trabajo para los familiares, puestos de trabajo para los hijos, para los primos, para los tíos, el sobrino que se quedó sin trabajo, el yerno que igual se quedó sin trabajo, la nuera que prefieren darle un puesto de trabajo dentro de la empresa, ¿no? Para traerla a trabajar con ellos. O sea, entonces empieza a haber este tipo empieza a crecer este organigrama de manera desproporcionada, pero pues para darle cabida, digamos, a todos los miembros familiares. Ese es uno de los errores más comunes que hemos visto que ocurre dentro de las empresas familiares. Un segundo error es que no hay una documentación real de funciones ni de procesos dentro de la empresa. Y entonces esto nos lleva a tener, por ejemplo, alta rotación de personal, nos lleva a tener mucho gasto, por ejemplo, en tener que capacitar a personas dentro de la empresa. Y para esto, pues bueno, es necesario que al momento en que tú empieces a realizar esta parte de tu organigrama, de tu estructura jerárquica, pues también vayas trabajando en los perfiles de puestos de cada uno de esos puestos de trabajo que tú estás colocando en ese organigrama. Otro error muy común es que las empresas no tienen órganos de gobierno y al no tener órganos de gobierno, pues no hay quien supervise que el organigrama sea funcional, quien supervise que los procesos que incluyen dentro de este organigrama pues estén llevando a cabo. Entonces no hay una supervisión directa de cómo está haciendo la funcionalidad de ese organigrama o de esa estructura jerárquica. Y finalmente, otro error que también he visto dentro de las empresas es que se empieza a mezclar lo que es la parte operativa con la parte estratégica, ¿sí? Una sola persona, por ejemplo, trabaja en la parte operativa, pero también es quien se encarga de tomar decisiones estratégicas con respecto a esa actividad operativa. Es decir, en términos, digamos, como muy coloquial, llega a ser juez y parte sobre una decisión, ¿no? Por ejemplo, una persona que se encarga de las ventas, pero también se encarga al mismo tiempo esa persona de las compras y de los créditos que se le da a los clientes, ¿no? O sea, es una misma persona que empieza a tener tanto parte operativa como parte estratégica y entonces esto es un error que es muy común dentro de los organigramas, ¿no? Que no se genera esa separación de roles y de responsabilidades en las actividades que se están realizando. Ahora bien, ¿cuáles son aquellas buenas prácticas que sí podrías tú, pues si eres a lo mejor emprendedor, ¿no? Que apenas estás como llevando ese punto de crecimiento dentro de tu empresa, o si ya eres una empresa consolidada dentro del mercado, que quieres revisar, pues cómo está haciendo su estructura organizacional, jerárquica, su organigrama, si está siendo funcional o no, pues algunas de las buenas prácticas son las siguientes. Primero tienes que
pensar que tu organigrama, como ese esqueleto de tu empresa, y que tiene que estar acorde al crecimiento que está teniendo tu empresa. Si tú eres emprendedor, por ejemplo, yo te recomiendo que visualices tu empresa a 5 o 10 años. ¿Cómo la ves? ¿Cómo la ves en cuanto a crecimiento? Y con base en eso tú puedes definir, dentro de 5 o 10 años yo puedo tener este organigrama, ¿no? Y empezar a diseñar ese organigrama. Porque a medida en que tú vayas creciendo, pues tú vas viendo también cómo vas a ir llenando esos espacios, esos puestos de trabajo, y ese crecimiento va a ser de una manera mucho más planificada. Es decir, no vamos a empezar a abrir puestos y a contratar gente solamente porque sí, sino que va a tener esa planificación porque ya tenemos un organigrama ya visualizado. Ahora, si tú eres una empresa que ya está consolidada en el mercado, ¿no?, que ya tiene un organigrama establecido, pues aquí viene la parte de la revisión de ese organigrama. ¿Cómo vamos a rediseñar ese organigrama para que sea funcional y que no solamente sea decorativo? Es decir, vamos a ver si los puestos de trabajo están acorde con las actividades que la empresa tiene que está llevando a cabo, o pues está sobrado a lo mejor ese organigrama, o hace falta hacer una reubicación a lo mejor de ciertos puestos de trabajo o incluso de ciertas personas dentro de esa empresa. Un segundo punto es que tenemos que empezar a separar esa parte de propiedad con gestión, ¿sí? No es lo mismo. Muchas veces en las empresas familiares me ha tocado, cuando hemos trabajado con ellas, que dicen, bueno, es que yo soy el dueño, pues yo gestiono la empresa. Mi hijo va a ser el dueño, pues gestiona la empresa. Hay ocasiones en las que los sucesores, por ejemplo, pues no quieren hacerse cargo de la empresa. Y eso no está mal. Simplemente hay que buscar los medios para ver pues cómo van a seguir tomando decisiones a lo mejor dentro de la empresa, decisiones estratégicas sin involucrarse en la gestión o en la operatividad de la misma. Por eso hablo de poder separar lo que es la propiedad de quién es dueño con la gestión, quién se involucra dentro de la organización. Otro punto importante es que hay que empezar a crear órganos de gobierno si no los tienes. Consejo familiar, consejo de administración, junta de accionistas, asamblea familiar, dependiendo del tamaño de tu agroempresa. Si tú eres un emprendedor, ¿no? Si estás solamente tú, o tú con tu pareja, con tu novio, con tu novia, tu esposo, tu esposa, no sé, bueno, pues a lo mejor empiezas a generar estos órganos en gobierno en chiquito, digamos, para tomar esas decisiones, de tal manera que cuando tu empresa empieza a crecer, pues sea más fácil para ti poder adaptarte a esos órganos de gobierno. Si eres una empresa consolidada que aún no tiene esos órganos de gobierno o que están ahí como decorativos, como por ejemplo un consejo de administración, que es muy fácil, es muy común que se dan porque la ley así lo solicita, pero no ejecuta realmente, bueno, es hora de que puedas plantearte ahí de decir cómo hacer funcional también ese órgano de gobierno, porque eso nos va a permitir poder supervisar cómo es la funcionalidad de tu estructura jerárquica. Otro punto es que, ya te lo había mencionado, es que definas perfiles de puestos para cada uno de esos puestos dentro de tu organigrama. Si tú estás planificando un organigrama, pues cada uno de ellos debe tener un perfil de puestos en donde se identifiquen claramente las actividades, los roles, las responsabilidades, los requisitos que se necesitan para poder cubrir ese puesto de trabajo. Y por último, tienes que capacitar sí o sí a todo tu equipo de trabajo, familiares o no familiares, en temas de gestión, en temas de comunicación, en temas de liderazgo, para que de esta manera pues sea una cuestión integral, no solamente el generar una estructura jerárquica, una estructura organizativa jerárquica, un organigrama, sino que además esta sea funcional para que contribuya a tu empresa a su crecimiento y a su expansión. Si este video te hizo pensar en tu empresa, no lo dejes pasar. Una estructura funcional evita conflictos, impulsa el crecimiento, la rentabilidad y sobre todo permite tener el legado familiar. Escríbeme, agendamos una sesión diagnóstico y te ayudo a rediseñar y a profesionalizar tu estructura organizacional dentro de tu agroempresa. Y bueno, me despido de este video. Si fue de utilidad para ti y fue de valor, te pido que le des like, te suscribas a nuestro canal y nos dejes ahí en comentarios cuál ha sido tu experiencia en el tema del organigrama dentro de tu agroempresa familiar. Mi nombre es Gustavo Solís, soy consultor empresarial y te ayudo a profesionalizar tu agroempresa sin perder la esencia familiar.